Bueno, vimos en el video anterior qué son los procedimientos almacenados, cómo crearlos y cómo llamarlos. Ahora vamos a ver que los procedimientos almacenados pueden tener parámetros de entrada. Los procedimientos almacenados pueden recibir y devolver información. Para ello se emplean parámetros de entrada y salida respectivamente. En este concepto vamos a ver cómo recibe datos un procedimiento almacenado. Para un procedimiento almacenado admita parámetros de entrada, se debe declarar variables como parámetros al crearlo. La sintaxis va a ser create procedure, nombre del procedimiento, y ahora entre paréntesis, en vez de estar vacía, vamos a poner in, que es inputs, un parámetro de entrada, nombre del parámetro y el tipo de dato del parámetro. Luego el bloque Bayesian dentro el algoritmo. Los parámetros de entrada se definen luego del nombre del procedimiento. Previo al nombre del parámetro se le antecede la palabra clave in. Los parámetros son locales al procedimiento, es decir, existen solamente dentro del mismo. Pueden declararse varios parámetros por procedimiento y se separan por el carácter de la coma. Cuando el procedimiento es ejecutado debe explicitarse valores para cada uno de los parámetros en el orden que fueron definidos. Los parámetros de entrada pueden ser de cualquier tipo de dato. Por ejemplo, vamos a crear el procedimiento almacenado llamado PA libro autor, que recibe un parámetro de entrada de tipo varchar de 30. Create procedure, PA libro autor y entre paréntesis in primero, el parámetro se llama P-autor, de parámetro donde va a llegar el autor, varchar de 30. En el bloque Bayesian vamos a seleccionar título, editorio y precio de la tabla de libros, donde autor sea igual al valor que llega en el parámetro. Se va a recuperar todas las filas, todos los libros del autor que le pasemos como parámetro. Lo hace más flexible este procedimiento almacenado al poder decir qué autor queremos que se imprima en sus libros. Luego, para llamar al procedimiento almacenado, debemos pasar un valor para dicho parámetro. Cal, PA libros autor, y entre paréntesis y comillas, ya que es un varchar, la cadena o nombre del autor que queremos buscar. Vamos a probarlo esto. Pasemos al MySQL Workbench y veamos que estamos trabajando. Borramos la tabla libros si existe, la creamos e insertamos algunas filas de prueba. Veamos qué datos de prueba hemos cargado. Si vemos la tabla libros, hemos insertado 9 filas y según nuestro procedimiento almacenado va a imprimir cuando llamemos todos los libros de un determinado autor. Entonces borramos el procedimiento almacenado PA libros autor. Recordemos que para que esto no se ejecute cambiamos el delimitador, por ejemplo barra barra, quiere decir que los puntos y comas no los va a tener en cuenta acá el MySQL Workbench hasta acá. Luego volvemos al delimitador punto y coma para que ejecute cada vez que encuentre un punto y coma. Bueno, borramos el procedimiento almacenado PA libros autor si ya existe y lo creamos. Bueno, se creó el procedimiento almacenado, podemos controlar que debería estar acá. Acá está el PA libros autor. Recordemos que estos procedimientos almacenados son de ejercicios que hicimos en videos anteriores. Y hagamos la llamada de este procedimiento almacenado. ¿Cómo se hace? Mediante la palabra clave call, indicamos el nombre del procedimiento almacenado y seguidamente la cadena, porque tenemos que pasar una cadena de caracteres. Queremos que nos imprima o nos recupere todos los libros de Richard Bach. Y acá tenemos los datos. Veamos si es verdad. Vamos a imprimir. Hagamos el select y la llamada del procedimiento almacenado. Y controlemos si 1 e ilusiones son libros del autor Richard Bach. No hay ningún otro, pero nosotros eventualmente podríamos llamarlo que imprima todos los libros de Borges. ¿Sí? Acá solamente que coincida exactamente no es este, pero sí es este. Veamos si es verdad. Y acá el Alep es el que nos recupera. Bueno, ahora vamos a borrar el procedimiento almacenado PA libros autor editorial y lo vamos a crear. Le vamos a pasar dos parámetros, el autor y de qué editorial. Queremos ver todos los libros que he hecho de una determinada editorial. Creamos el procedimiento almacenado PA libros autor editorial. Si actualizamos acá
Vemos que ya existe, queda almacenado en la base de datos administración. Y probemos de llamar. Veamos, vamos a imprimir también todos los datos de la tabla libros. Primero vamos a llamar y vamos a pedir que imprima los libros Richard Bach que pertenecen a la editorial Planeta. Libros de Richard Bach que pertenecen a la editorial Planeta. Son estos dos, Richard Bach y editorial Planeta. Título, precio de la tabla libros, donde autor es el autor que le pasamos y la editorial coincide con la editorial que le hemos pasado como parámetro. Tenemos en cuenta que estamos trabajando con una única tabla, pero no habría ningún problema de trabajar con múltiples tablas dentro, haciendo los joins respectivos en el procedimiento almacenado. Y acá volvemos a llamar procedimiento almacenado y le pedimos que muestre todos los libros de Borges que han sido editados por MC, que únicamente es ese. Bueno, un procedimiento almacenado con parámetros de entrada nos convierte mucho más flexible el procedimiento almacenado. Veamos otro ejemplo. Vamos a hacer un problema. Creemos una nueva ventana. Dice, una empresa almacena los datos de sus empleados en una tabla llamada empleados. Elimine la tabla si existe. Cree la tabla de empleados con esta estructura. Vamos a cargar algunos datos de prueba. Veamos los datos. Bueno, hemos cargado 5 filas, documento, nombre, apellido, sueldo, cantidad de hijos y la sección a que pertenece dicho empleado. Nuevamente estamos con una sola tabla, pero podría tener perfectamente el código de la sección y estar trabajando con más tablas relacionales. Elimine el procedimiento almacenado PA empleado sueldo, si existe, y crea un procedimiento almacenado llamado PA empleado sueldo que seleccione los nombres y apellidos y sueldos de los empleados que tengan un sueldo superior o igual al valor enviado como parámetro. Entonces vamos a crear un procedimiento almacenado según lo que pide, que llegue como parámetro un sueldo, el parámetro P-sueldo decimal de 6 de 2, y vamos a recuperar nombre, apellido y sueldo de la tabla de empleados donde el sueldo sea mayor o igual al dato que viene en el parámetro. Vamos a ejecutar el procedimiento almacenado pasando distintos valores. Vamos a controlar haciendo primero la impresión de la tabla y luego la llamada dos veces al procedimiento almacenado. Veamos. Ejecutemos este primero. Sueldos tenemos 300, 300, 500. Cuando llamemos a este procedimiento almacenado, un 400, todos los que sean mayor a 400. ¿Sí? El 500 o mayor es igual, en realidad. 400 y 400. No nos está devolviendo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, estamos pasando. ¿Qué dato le estamos pasando incorrecto? El número de argumento. Está bien. Acá, PA empleado sueldo. A ver si se ha borrado. Bueno, ahí está, porque lo teníamos con otro nombre recién. Yo ya lo tenía almacenado y no lo borré. ¿Sí? Es importante haberlo borrado y ahora está bien. ¿Sí? El último que estaba, al no haberlo borrado, está tratando de crearlo y ya existía. ¿Sí? Estaba ejecutando esto y me daba un error. No puedo crearlo si no lo borraba. Entonces lo borré primero y ahora sí está este procedimiento almacenado. O sea, veamos la tabla de empleados. Tenemos entonces los sueldos 300, 300, 500, 400, 400. La primera llamada al procedimiento almacenado pasándole un 400 nos debería mostrar estos tres filas.
Ahí están las 3 filas. Cuando le paso el 500 debería mostrar nada más una sola fila. Tienen empleados un sueldo mayor o igual a 500. ¿Sí? Ahí tenemos una fila. Ahí tenemos entonces este punto resuelto. Intente ejecutar procedimiento almacenado sin parámetros. O sea, si yo llamo al procedimiento almacenado sin parámetros, me debería dar un error esta línea. Fíjense, voy a borrar acá y llamemos al procedimiento almacenado sin pasar parámetros. Y me dice que es incorrecto el número de argumentos. Sí o sí hay que pasarle un dato. Todos los que tengan un sueldo mayor o igual a 10, ahí están todos, en realidad va a mostrar, pero hay un error si yo trato de llamarlo así. Seguidamente elimine el procedimiento almacenado PA empleados actualizar sueldo, si existe. Y seguidamente vamos a crearlo, un procedimiento almacenado llamado PA empleados actualizar sueldo, que actualice los sueldos iguales al enviado como primer parámetro con el valor enviado en el segundo parámetro. O sea, va a ser un update el procedimiento almacenado. Dentro del procedimiento almacenado podemos ejecutar cualquier comando SQL y muchos comandos SQL. Entonces este procedimiento almacenado, a ver, lo vamos a crear, lo borramos si existía y lo procedemos a crear. Llegan dos parámetros, PA sueldo anterior, que es el que vamos a buscar en el where. Vamos a todos los que el sueldo anterior, PA sueldo anterior sea igual a sueldo, vamos a actualizar el sueldo actual con el nuevo sueldo, PA sueldo nuevo. Creemos el procedimiento almacenado. Hay un problema, a ver qué es lo que está pasando. Bueno, drop sueldo, acá sí tenemos que preguntar if exit porque no existía. Y ahora sí, primero si ya existía lo borra. Ahí está. En este caso no existía y ahí lo acaba de crear. Y vamos a llamar, ejecute el procedimiento almacenado y muestre los datos, a ver si se ha actualizado el sueldo. Pero antes de llamarlo, vamos a imprimir la tabla antes y después llamar al procedimiento almacenado. Le estamos diciendo que todos los sueldos que tienen un 300 los pase por un 350. Vamos a ejecutar. Tenemos los tres. Bueno, la tabla de empleados, todos los que tienen 300 que los cambio por 350. Como vemos ahí, ahora valen 350. El segundo select, acá lo llamé a select y le estoy diciendo todos los que tienen un 300 en el procedimiento almacenado. Yo le paso el primer parámetro, P sueldo anterior, todos los que tienen 300 los cambie con set al sueldo al nuevo sueldo, lo que llega en el segundo parámetro por 350. Por lo tanto, estos dos quedan con 350 ahora. Ejecuta el procedimiento almacenado enviando un solo parámetro. Si yo envío un solo parámetro, también me va a dar error. Si ejecuto, no se ejecuta el procedimiento almacenado, incorrecto el número de argumentos o parámetros a la llamada al procedimiento almacenado. Bueno, con esto hemos visto que los procedimientos almacenados pueden tener parámetros y específicamente hemos visto los parámetros de entrada. O sea, son datos que le enviamos al procedimiento cuando lo llamamos. Los declaramos en la parte superior y tengamos en cuenta que los parámetros de entrada hay que ponerles el in. ¿Sí? Acá ya vamos a ver que por defecto es in, pero ahí realmente sería lo correcto. Fíjense, acá de nuevo voy a volverlo a crear con el in. ¿Sí? Y este sí lo había indicado. Lo más conveniente es que esté la palabra clave in. Bueno, con esto cerramos parámetros de entrada. Gracias.